Muy bien, muchachos. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con el tema de analogías. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué son las analogías? Bueno, pues la analogía significa comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. Más adelante vamos a entender qué significa todo esto. En el aspecto lógico, permite comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias. Una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos desconocidos. La analogía posibilita una vía inductiva de argumentar. Nos permite intentar representar un pensamiento o experiencia respecto a un objeto a través de una comparación de distintas dinámicas o situaciones, dando a entender que estas comparten similitudes. Ok, vamos a ver que hay infinidad de tipos de analogías, pero en este caso, en este momento, solo vamos a analizar 20 tipos de analogías que van a ser las más comunes en su examen a Comipems. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer tipo de analogía que tenemos es la sinonimia. Por ejemplo, erudito es a experto, ¿sí? Si nosotros vemos a un erudito, pues analógicamente, inmediatamente decimos que es un experto. Ocioso es a holgazán, quiere decir que son la misma, que son sinónimos y entonces estamos trabajando con un tipo de analogía. El primer tipo de analogía es la sinonimia. Obviamente el segundo, pues es la antonimia. Vamos a ver que, como su nombre lo dice, la antonimia es lo opuesto a la palabra principal. Para poder deducir una analogía deben fijarse, de observar en qué orden están acomodados. La primera palabra que nos pongan en este espacio es la que vamos a analogar con otra palabra. Por ejemplo, exotérico es a esotérico, es lo opuesto. Locuaz. Locuaz no quiere decir que estamos locos, porque a veces sí decimos, ayer es un locuaz, pero no quiere decir que la palabra signifique que estamos locos. Locuaz es una persona que habla mucho, que no deja de hablar, que siempre, siempre, siempre está hablando. Entonces decimos, locuaz es a taciturno. Taciturno, pues es una persona que es muy tranquila. El tercer tipo de analogía es la intensidad. Recuerden que deben de ver las palabras cómo están acomodados. ¿Sí? Intensidad. Calentar es a quemar. Quiere decir que quemar es más intenso que calentar. Mojar es a empapar. Empapar es más intenso que mojar. La cuarta analogía es de simbolismo. Decimos, una pantera es a, ¿qué simboliza una pantera? Pues la lujuria. Muchas personas le relacionan la pantera con la lujuria. Lobo es a avaricia. ¿Cómo son los lobos? Entonces, vean de qué se tratan los tipos de analogías.
El quinto tipo de analogía es la utilidad, ¿sí? Brújula es a orientación. Si tenemos una brújula, pues nos vamos a orientar. Termómetro es a temperatura. La analogía es de utilidad. El otro tipo de analogía, el sexto, es de representación. Un rector es a universidad. Presidente es a república. El séptimo es de función. Si nos presentan un campesino, ¿cuál es la función de un campesino? Pues es cultivar. Entonces, campesino es a cultivar. La función de un maestro, ¿qué es? Enseñar. Maestro es a enseñar. El octavo tipo es de característica. ¿Cuál es una de las características que tiene el sol? Pues es que es brillante. Entonces, sol es a brillante. Una característica que tiene el azúcar, pues es dulce. Entonces, la característica es azúcar es a dulce. El otro es de complementación. Tenemos, por ejemplo, un taladro. ¿Cómo se va a complementar? Con una broca. Si no tenemos la broca, el taladro no va a funcionar, no se va a complementar. Entonces, el taladro es a broca. Igual, tenemos la soldadura. Si no tenemos un electrodo, la soldadura no va a poder funcionar. Entonces, la soldadura se complementa con un electrodo. Entonces, soldadura es a complemento. Perdón, a electrodo. De semejanza. ¿Cómo relacionamos los objetos? ¿Cómo los semejamos? Un avión lo semejamos con un águila. El submarino con una ballena. Entonces el avión es a águila y el submarino es a ballena. Quiere decir que son objetos que se semejan a otro objeto. El siguiente es de evolución. ¿Cómo estos objetos han ido evolucionando a través del tiempo? Tenemos el telescopio. Antes se trabajaba con un aparato que se llama astrolabio. Fue evolucionando y ahora lo conocemos como telescopio. Entonces, telescopio es a astrolabio. Y el otro ejemplo es una calculadora. Antes se trabajaba con el ábaco, así es como nos enseñaron a contar, con bolitas y palitos en un aparato que se llama ábaco. Y ahora ha evolucionado y es lo que conocemos como la calculadora. Entonces es calculadora a ábaco. De continuidad. El ejemplo que les pongo aquí es que para poder llegar a la secundaria debemos de estar primero en la primaria y antes de la primaria pues en el preescolar. Entonces la analogía es de continuidad. Primero la primaria, después la secundaria y después nos vamos a bachillerato y a la universidad, etc. Y entonces primaria es a secundaria. Y miércoles, para poder llegar al jueves, pues tenemos que pasar primero por el miércoles y así viceversa. Entonces, la analogía de continuidad es primero una cosa para pasar a la siguiente. En el número 13 tenemos la analogía del lugar. ¿Dónde encontramos los frutos? Pues en un huerto, en la granja, obviamente antes de llegar a nuestra mesa, pues pasó por el huerto, por la hortaliza, después al lugar donde lo vamos a vender, pero primero es el fruto en el huerto. Significados es a diccionario. ¿Dónde vamos a encontrar los significados? Pues en un diccionario. Entonces, el tercer tipo de analogía es lugar. El número 14 es
parte, todo. Hojas es a libro. ¿Dónde vamos a encontrar hojas? Pues en un libro, en un cuaderno, etcétera, ¿sí? Cerdo es apiara. Así se le llama al conjunto de cerdos. Es una piara. Así como un conjunto de abejas es un enjambre, un conjunto de perros es una jauría. Entonces, este tipo de analogías es que es una parte de un todo. En el número 15 tenemos la causa-efecto, en donde está, bueno, qué es lo que inicia y en lo que concluye. ¿Cuál es la causa de un incendio? Pues una chispa. Para que haya un incendio debe haber una chispa. Entonces la causa es la chispa y el efecto el incendio. Para que haya una pelea debe haber un insulto. La causa es el insulto y el efecto la pelea. En el número 16 tenemos especie-género. ¿Sí? La especie es el león, pertenece al género felino. La especie es la paloma, el género ave. Deben de estar muy bien, entender muy bien cuáles son estos tipos de analogías para que cuando hagan su examen las tengan muy bien relacionados. En el número 17 tenemos de ubicación. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a meter nuestro auto? Pues en el garage, en un estacionamiento. ¿Dónde vamos a guardar el avión? ¿Dónde se estaciona el avión? Pues en un hangar o en el aeropuerto. En el número 18, analogía de producto. Si tengo una cebada, ¿qué voy a producir? Pues cerveza. Si tengo el petróleo, ¿qué voy a producir? Gasolina. Entonces tengo el producto que voy a producir, petróleo es a gasolina. En el número 19 tenemos el instrumento herramienta. Si tengo un bisturí, ¿cómo lo voy a relacionar? Pues tal vez con un cirujano. Si tengo un martillo, como el instrumento es el martillo, ¿cómo lo voy a relacionar? Pues tal vez con un carpintero. En el número 20 y última es el sujeto-acción. Si tengo el sujeto que es un futbolista, ¿cuál es la acción? Pues va a meter gol. Si tengo al sujeto que es el doctor, ¿cuál es la acción? Pues va a ser una operación, una curación, una consulta médica, etc. Deben de estar muy al pendiente, les vuelvo a repetir, en qué lugar está acomodada la palabra para poder hacer sus analogías. Para reconocer una analogía, primero hay que definir qué es cada palabra. Identificar qué tipo de analogía es. Tienen como parámetro 20 tipos de analogías para poder definir cuál es la que van a relacionar. Ver el orden en que se encuentran las palabras y si existen más de dos alternativas, como respuesta, preguntarse a sí mismo cuál de ellas se asemeja más a la palabra principal. Para ello deben de tener o conocer más bien todos los tipos de palabras que se les están presentando para ver si son sinónimos, antónimos o cómo los van a relacionar. Aquí tenemos un ejercicio. Bueno, son dos. El primero es, manzana es arrojo. Debo de analizar. La palabra principal es manzana y la segunda es rojo. Un pie es a zapato. En el inciso B, ala es a pluma. C, refrigerador es a frío. Ola es a grande. Entonces, viendo todas estas alternativas que tengo, cuál es la que se relaciona, cómo lo voy a analogar con la manzana que es rojo. Pues entonces me voy, analizo los tipos de analogías que tengo y veo que es de característica. Una manzana tiene la característica de ser roja.